Buenos días a todos. La idea de estos videos es empezar a aprender un poco del idioma inglés, de a poco, en español, con las explicaciones en español, porque bueno, nada, cuando vamos a los cursos es como que bueno, son demasiado exigentes con algunas cosas. Y lo primero que vamos a ver en este video es el tiempo presente. Vamos a aprenderlo, vamos a ver algo de los verbos regulares, vamos a aprender un poco de pronunciación para empezar a leer la pronunciación, ¿no? Porque cuando encontramos las palabras en algún libro es como que, bueno, vemos un montón de símbolos y no entendemos cómo se pronuncian, y en realidad nos están indicando cómo pronunciar. Una vez que los aprendes, nada, después todo se torna más fácil. Así que bueno, vamos a empezar con eso, vamos a ver el verbo be, que es muy importante para, para comenzar a entender cómo se usan los verbos en este idioma. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es compartir pantalla. No nos volvamos locos. Iba a empezar la presentación en inglés, pero digo, no, me parece que si no después se complica y la gente no entiende. Bueno, vamos a usar algunos libros, como el de Raymond Murphy, que bueno, es muy bueno para aprender inglés. Así que nada, vamos a ver por dónde empezamos. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que tanto en el español como en el inglés, o sea, si no tenemos los verbos no podemos hacer nada. Así que nada, vamos a empezar con el tiempo presente, se pronuncia present tense, el verbo be, verb be, y lo vamos a ver en su forma positiva, ¿no? O sea, lo vamos a conocer en su forma positiva, cuando hacemos afirmaciones. Por ejemplo, yo soy, tú eres, él es. Bueno, en inglés la conjugación es esta. Es I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Vamos a ver las completas. I am teacher, you are in the room 11, he is James, she is Maria, it's a school, we are students, you are in class 4, they are teachers. Bueno, esta es la forma normal de cuando nosotros hacemos afirmaciones, ¿no? O sea, cuando hablamos, digo yo soy, tú eres, él es la forma común y corriente y silvestre. Pero después, para hablar en inglés, se usan lo que se llaman contracciones o contractions. Como vemos, o sea, el I am se convirtió en I'm your teacher, el you are se convirtió en Yuri, o sea, Yuri in room 11, el his se convirtió en his James, el she is se convirtió en she's Maria, el it is se convirtió en it's school, el we are se convirtió en we're students, el you are se convirtió en you're in class 4, y el they are se convirtió en their teachers. O sea, necesitamos conocer esto, porque ¿qué pasa? Después cuando escuchamos las conversaciones no entendemos una goma, entonces bueno, nada, es importante saber que para hablar se usan las contracciones, ¿ok? Bueno, sigamos. Indicaciones y vocabulario. Como vimos, o sea, si volvemos a la filmina anterior, vemos que necesitamos usar mayúsculas para los pronombres personales cuando nos referimos a I, you, we, they. Usamos los pronombres personales con mayúsculas o capital letters, como les llaman en inglés. Por ejemplo, Yuri o I am. Bueno, otro punto es saber que you se usa tanto en singular como en plural, o sea, para tú y para ustedes. Después usamos she para ella, cuando nos referimos a ella, como lo vemos en la tercera persona del singular. She para ella, he para él, it para cosas, eso no hay que olvidarlo. Después en las contracciones usamos apóstrofe más minúscula. Por ejemplo, I apóstrofe M con minúscula, ¿sí? Y después en las contracciones se usan, tenemos que saber lo que ya lo dijimos, se usan en las conversaciones.
Bueno, vamos a ver algo del vocabulario que vimos para que nos quede claro, porque si no leemos y no entendemos nada. Bueno, sabemos que teacher, bueno, ya lo conoce todo el mundo, es maestro. School, escuela. Room, habitación, que es room. Class, clase. Student, estudiantes. No los quiero volver loco con la pronunciación porque después las vamos a ver bien y vamos a practicar. Bueno, como lo que vimos recién fue la forma afirmativa del verbo be, ¿no? O sea, cuando decimos yo soy, tú estás, él es, él está, nosotros somos, nosotros estamos, ¿ok? Estamos afirmando algo. Ahora vamos a ver cómo es el presente del verbo be, pero en su forma negativa, porque tenemos que saber negar. Yo no estoy, por ejemplo, decir. Bueno, ¿cómo se dice yo no estoy? O yo no soy. Bueno, se dice I am not, después you are not, he, she, it is not, o sea, no soy o no es. We are not, no somos. You are not, no son. They are not, no son. También, como lo vimos hace un rato en la otra filmina, tenemos que saber las contracciones. I'm not, you're not, he, she, it, not. We aren't, you aren't, they aren't. Bueno, ahí falta la Y que no sé qué le pasó. Bueno, vamos a ver la forma completa de la oración. Si yo quiero decir, yo no soy italiana, entonces digo, I am not Italian. Si vos querés decir, tú no eres española, tú dices, you are not Spanish. Si vos querés decir, nosotros no somos italianos, we are not Italians. Esa es la forma negativa. Estas cosas hay que aprenderlas de memoria, les guste o no. Si quieren aprender inglés, no les queda otra. Y las estructuras también, porque también hay muchas fórmulas que después las vamos a aplicar para los verbos regulares y los verbos irregulares. Así que si no tienen ganas de aprenderlas, lamento decirles que no van a aprender el idioma. Indicaciones y vocabulario para la forma negativa. Para la forma negativa, debes usar not después del verbo en las formas negativas. Podés contraer are not y convertirlo en he's not. O sea, ya lo vimos a eso. Después, un ejemplo. You are not Italian puede ser you're not Italian. Lo espanglisheo porque si no, no me van a entender. She's not Spanish o she's not Spanish. Ahí, como ven, estamos usando las contracciones, que le agregamos el apóstrofe. Eso se usa más que nada para hablar. Bueno, vamos a ver algo de vocabulario. Bueno, Italian, sabemos que es italiano, Spanish, negative form, formas negativas, y tense, como dijimos, es tiempo. Bueno, seguimos con el verbo be en el presente, pero en su forma interrogativa. O sea, ¿cómo preguntamos? O sea, si queremos, o sea, preguntar o hacer una pregunta a alguien, no sabemos la forma. Entonces, por eso les digo que tienen que aprenderse todas estas fórmulas como para ir incorporando. Total, vuelven el video para atrás y listo. Tiempo presente del verbo ser o estar en su forma interrogativa. Como vemos, lo primero que ponemos es el verbo be y después el pronombre, que eso después lo van a ver en las indicaciones. Am I German? German es alemán. ¿Yo soy alemana? Yes, contesta en su forma positiva. Y en su forma negativa, contesta no. I'm not. No lo soy. Vamos de nuevo. Ahora vamos a ver en tú. Are you Russian? O sea, ruso. Si le contesta sí, yes. You are. Y si le contesta no, no. You aren't. Tú no lo eres. Estamos viendo cómo contesta en positivo y cómo contesta en negativo. Volvemos de nuevo. Si fuera tercera persona del singular, his,
Is he, she, it Spanish? Vamos a ver. ¿Es ella española? Sería traducido. En tu forma positiva vos contestarías yes. She is, por ejemplo. Y en su forma negativa, no, she isn't. A ver si lo podemos ver ahí. Ahí está. Para que me voy a correr un cachito, porque si no, no se ve la... Ahí está. Bueno. Are we? ¿Somos nosotros Spanish? Yes, we are o we aren't. Estas son cosas que las tenemos que aprender, o sea, cuando aprendes el verbo be, después en las formas negativas, en las formas positivas, en las formas interrogativas, después te imaginas cómo preguntar, ¿sí? A ver. Voy a correr un cachito porque si no, no se ve. Ahí está. ¿Cómo es la forma negativa? I'm not, you aren't, he, she, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Indicaciones y vocabulario. En las formas interrogativas se usa el verbo be antes de los pronombres, como vimos. Am I German, dijimos. Por ejemplo, are you Spanish? Where are you from? Fíjense que en where are you from hay un cambio, porque antes del verbo be está la palabra o la question. Punto B, no usar contracciones en your answer. O sea, ¿qué significa? Que cuando hay respuestas cortas no usamos las contracciones. Usamos, o sea, la palabra completa. Por ejemplo, are you Scottish? Yes, I am. Not. Yes, I'm. ¿Sí? Bueno, a ver del vocabulario que vimos. Bueno, Scottish sabemos que es escocés, Russian, ruso, German, alemán, forma, negative, negativo, positive, positivo. Yo no quiero hacer demasiada pronunciación porque si no, no van a entender. Ahora vamos a ver, después que vemos el verbo be en su tiempo presente, en las formas afirmativas, negativas, interrogativas, vamos a ver los adjetivos posesivos. Cuando algo es mío, tuyo, ¿sí? Bueno. Si yo dijera, por ejemplo, I am Italian, o sea, que yo soy italiana, podría decir, my family, cuando hablo de mí, de mi familia, my family are from Rome. Otra oración. You're in level 1. This is your classroom. Si me dijera, vos estás en el nivel 1, yo podría decir, esta es tu clase, ¿sí? Siempre me estoy refiriendo a algo, ¿ok? Bueno, vemos de nuevo. Si yo dijera, yo soy italiana y tuviera que hablar de mi familia, diría, my family, este es un posesivo, my, mío, mi. Mi familia, my family, are from Rome. Si tuviera que hablar de, o armar otra oración, diría, por ejemplo, tú estás en el nivel 1, you're in level 1. Y tú, por ejemplo, esta es tu clase, okay? This is your classroom. Él es el director, he's the director. His name, cuando hablamos de él, usamos his. His name is Michael. She's your teacher. Her name is Tina. Vemos que para los hombres, cuando hablamos del director, usamos his, cuando nos referimos a algo de él. His name, su nombre es Michael. She's your teacher. Her name is Tina. Cuando hablamos de ella, usamos her. Her name, su nombre es Tina. Esa es la diferencia entre masculino y femenino. It's a school. Its name is Queen's School. O sea, cuando nos referimos a una escuela, como decíamos, usamos it para cosas,
seguimos usando its, pero sin el apóstrofe. Para we are international school. Ellos están en una escuela internacional. Nuestros estudiantes, cuando nos referimos a nuestros, o sea, pues estamos hablando de nosotros, decimos all students are many different countries. ¿Sí? O sea, estamos hablando de nosotros. We are an international school. All students are from many different countries. Bueno, they are new students. Ellos son nuevos estudiantes. Si queremos hablar de sus nombres, por ejemplo, decimos their names. Their names are Davis and Emma. ¿Sí? Esto también hay que estudiarlo de memoria. Entonces seguimos. Los posesivos son my, your, his, her, its, our, their. ¿Sí? No se usa ours, all. Vocabulario. Bueno, level es nivel, director es director, international, international, new, nuevo, classroom, aula, queens, reina, name, nombre. Indicaciones para el uso de posesivos. Bueno, acá vemos algo de lo que les estaba diciendo. His se usa para hombres, her para mujeres, its para cosas. Los pronombres posesivos no cambian con los sustantivos plurales. Se usa our students, no ours students. Hay que ser cuidadoso, be careful, con its, it is, por ejemplo, it's a school, it's possessive, por ejemplo, its name is. ¿Se entiende? Se puede complicar a la hora de armar las oraciones o a la hora de hablar. Se puede confundir con esta es una escuela con its name is. ¿Sí? El nombre de la escuela. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, obviamente que para armar las oraciones necesitamos de artículos. Bueno, ¿qué artículos vamos a usar? Acá en este ejemplo vamos a ver a, an. Usamos a cuando nos referimos, cuando no hay consonantes delante, y an cuando tenemos vocales adelante, para que no se mezclen. Entonces ponemos it's a bag, it's a pen, it's an identity card, it's an umbrella, que es un paraguas. Respecto de las indicaciones, usar a, an con sustantivos singulares, usar an con sustantivos que empiezan con vocal, a, e, i, o, u. Vamos a usar de, que es un artículo determinado. Open the door. Close the windows. Usar de cuando se sepa cuál es, o sea, ¿a qué se está refiriendo? Por ejemplo, open the door. O sea, estás hablando de la puerta. Usar de con sustantivos plurales y singulares, o sea, no cambia, ¿sí? Vamos a ver los plurales. ¿Qué pasa con los sustantivos plurales? Bueno, se producen algunas modificaciones que también las vamos a tener que aprender de memoria. Por ejemplo, cuando tenemos singulares como por ejemplo un libro, una llave, que es a book, a key,
le agregamos S. En el plural le agregamos S. ¿Ves que dice en la filmina a book, se convierte en books y se agrega S? A case, a keys sería, pero bueno, no quiero volverlos locos con la pronunciación, después lo vemos. Se le agrega S, sería keys. A watch sería watch y le agregamos ES, a box, le agregamos ES y después, o sea, ¿qué nos hace dar cuenta de esto? Cómo terminan las palabras. Por ejemplo, si terminan en CH, en SH, en S o en X. A country, también, por ejemplo, si termina en Y, consonante Y, le tenemos que agregar IES. Estas son cosas que hay que aprenderlas de memoria, no nos queda opción. Después vamos a ver toda la parte de pronunciación, no nos volvamos locos porque si no, no entendemos nada. Muchos dicen que el inglés se aprende con, o sea, hablando en inglés o con las explicaciones en inglés, pero la verdad es que yo creo que genera más confusión. Bueno, this, that, this, those. Bueno, este, ese, estos, esos. Bueno, ¿cuándo usamos este, ese, estos, esos? What's this? It's a lighter. That car is Italian. These washers are Japanese. What are those? They are table. Indicaciones. Bueno, ¿qué es esto? Es una lámpara. Este carro es italiano. Estos relojes son japoneses. ¿Qué es aquello? Son mesas. ¿Por qué les digo esto? Vamos a hablar un poco de las indicaciones. Usamos this, des para cosas cerca tuyo. ¿Ves? What's this? It's a lighter. That car is Italian. Usamos that dos para cosas que están lejos tuyo. O sea, this that se usa en singular y this dos se usa para plural. Después vamos a ver las pronunciaciones, no se vuelvan locos. Bueno, vemos el verbo be, cómo se conjuga, porque es diferente a los otros verbos regulares. Así que bueno, vamos a ver cómo son todos los verbos regulares en inglés y cómo se conjugan, cómo se arman las oraciones. Bueno, como vemos, para la forma asignativa, la forma afirmativa, solamente lo que cambia es que la tercera persona singular se le agrega S, ¿sí? Como vemos. I work, you work, he, she, it works, se le agrega S. We work, you work, they work. En su forma negativa, negamos con don't o doesn't. Doesn't se usa para la tercera persona para la tercera persona. I don't work, you don't work. O sea, como vemos don't más el verbo en infinitivo. I don't work, you don't work, he, she, it doesn't work, we don't work, you don't work, they don't work. Yo no trabajo, tú no trabajas, él, ella, esta no trabaja, we don't work, nosotros no trabajamos, tú no trabajas, ustedes no trabajan, ellos no trabajan. Bueno, vamos a ver las reglas ortográficas para he, she, it. Las reglas de ortografía para he, she, it son las mismas formas que para los plurales. Se agrega S, E o IS. Por ejemplo, I work, play, live sería he, she, it, works, plays, lives. I watch, finish, go, do sería she watches, finishes, goes, does. Se los digo así para que lo entiendan, porque si no, no lo van a entender. Ahora después vemos cómo se pronuncia. I study, she studies. Le agregamos es. I have, que sería el verbo tener, sería he, she, it. En el caso de have, la tercera persona se convierte en has.
Para go, que es ir, la tercera persona se convierte en goes. Y para do, que es hacer, la tercera persona se convierte en does. O does, ¿sí? Esto para que sepan escribirlo. Indicaciones. Para las contracciones se usa don't, que es igual a do not, doesn't, que es igual a doesn't not. Usar el presente simple para cosas que son generalmente verdad o que habitualmente pasan. Por ejemplo, a los británicos, a las personas, a la gente británica le gustan los animales, él trabaja de 9 a 5 de la tarde. O sea, son cosas que pasan habitualmente como usamos nosotros el presente, ¿sí? Para armar oraciones negativas usamos don't o doesn't, más el infinitivo. Estas son las fórmulas que se tienen que aprender. Para armar oraciones negativas usamos don't o doesn't más infinitivo. Por ejemplo, he doesn't work. No, doesn't works. ¿Se entiende? ¿Dónde estaría el error? He doesn't work. O sea, está en infinitivo. Por más que sea tercera persona, no le agregamos la S. ¿Sí? Bueno. Bueno, presente simple todos los verbos en las formas interrogativas. Bueno, ¿cómo hacemos para preguntar con todos los verbos regulares? Una forma sería, agregamos tanto do como does, does, como dice ahí, son auxiliares, ¿sí? Do I work? Primero va el auxiliar, después el pronombre y después el verbo en infinitivo. ¿Vemos cómo está armado? Auxiliar, pronombre, verbo en infinitivo. Do I work? Yes, I do. No, I don't, si tuviera que afirmar. Primero afirmamos. Do I work? Yes, I do. No, I don't. Do you work? Yes, you do. No, you don't. Does he, she, it work? Yes, he, she, it does. He, she, it doesn't. Do we work? Yes, we do. No, we don't. Do you work? Yes, you do. No, you don't. Do they work? Yes, they do. No, they don't. Esa sería la forma de contestar si estuviéramos hablando, ¿no? En la primera parte dice, ¿yo trabajo? Sí, lo hago. O sea, sería, sí, estoy afirmando que lo hago. No, no trabajo. No, I don't. Se contesta así. Do you work? O sea, ¿tú trabajas? Yes. ¿Tú trabajas? No, tú no trabajas. ¿Se entiende? En mi caso, si a vos te preguntan, ¿do you work? Yes, I do. Porque me está preguntando a mí. Pero estamos, ahí pusimos el ejemplo como para que entiendan cómo se contesta con la misma persona. ¿Sí? Todo depende de quién están hablando. Indicaciones. Primero, recordar en orden de las palabras con esta sigla. Así, porque ¿qué pasa? Cuando tenés que armar las preguntas, o sea, decís, ¿cómo lo ordeno, no? O sea, entonces va primero el auxiliar. Do. I work. Y después el signo de pregunta. Primero el auxiliar, más el sujeto, pronombre, y después el infinitivo. Y después el verbo, ¿no? El infinitivo. Y cuando aparece la question word, que sería dónde, o sea, por qué, que usamos what, usamos where, primero va la question word, la palabra interrogativa, después va el auxiliar, depende de la persona. Si la persona es he, she, it, usas does, y si es el resto de las personas, usas do. El infinitivo más el verbo. Por ejemplo, where, que es la question word, do, que es el auxiliar, you, que es el sujeto, y live, que es el infinitivo o verbo en infinitivo. Entonces, por ejemplo, where do you live? Así es el armado de las preguntas, porque si no, ¿qué pasa? Después no sabes cómo armarlas y ahí te mandas la macana y bueno. Otra forma, acá estamos usando what. What
food Jenny like? O sea, ¿qué comida le gusta a Jenny? Fijémonos, está primero la question word. Después, bueno, ¿de qué se trata? Viene Jenny, que es el sujeto, y después el verbo en infinitivo. ¿Sí? Esa es la forma de armar las preguntas. No se vuelvan locos, ya lo vamos a ver. Possessive case, caso posesivo. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces habrán visto que aparece, en vez de ella es la madre de Noemí Campbell, aparece she's Naomi Campbell's mother. It's James' house. Esta es la casa de James. They are my parents' friends. Ellos son los amigos de mis padres. Vemos estas cosas y no entendemos por qué. Bueno, esto se llama caso posesivo. Y ahora vamos a ver las indicaciones porque no lo puedes usar con cualquier cosa. Indicaciones. Usamos el apóstrofe S con una persona acerca de relativas y posesiones, o sea, de cosas que tienen que ver respecto de la persona, por ejemplo, la mamá de Noemí, el tío de Sandra. Bueno, usar el apóstrofe con las personas irregulares plurales, por ejemplo, men's, woman, children's, people, etc. Usar apóstrofe con personas regulares plurales, por ejemplo, they are my parents' friends. No usar apóstrofe S con cosas, por ejemplo, the end of the film, no films end. Eso no, o sea, para cosas no sirve, ¿sí? Cuando hacemos, o sea, hacemos referencia a algo respecto de la persona, sí, pero para cosas no. Y tenemos que ser cuidadosos con el uso, por ejemplo, con Maria's mother, la madre de María, o María's Spanish, que es María es española, porque, a ver, también podemos decir María, ese apóstrofe también se puede usar con María es española, ¿sí? Estamos haciendo una contraction ahí, María's Spanish, ¿sí? Hay que tener cuidado de no confundirnos. Bueno, vamos a hablar del presente simple. El presente simple se usa para hablar de cosas en general, no de la hora. Pues nosotros, para lo que estamos haciendo ahora, usamos el presente continuo, que lo vamos a ver en el otro video. Por ejemplo, si yo estoy ahora hablando, I am speaking, o sea, usamos otro tiempo, no usamos el presente. Lo usamos para cosas que pasan todo el tiempo, o repetidamente, cosas que son verdad en general. No es importante que la acción no esté sucediendo al tiempo de hablar, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Por ejemplo, nurses look after es cuidar, ¿no? Bueno, o sea, en inglés usan mucho lo que se llaman frases verbales, ¿sí? Look after patients in an hospital, in hospitals. Las enfermeras cuidan pacientes en hospitales. Nos fijamos que para las oraciones afirmativas usamos en los verbos regulares se usa el verbo como está, el verbo en infinitivo, que no va a pasar lo mismo con los verbos irregulares, porque vamos a tener que ubicarlos en la columna respectiva y que le corresponda, ¿sí? Entonces, sabemos que para las oraciones afirmativas usamos o sea, las estructuras que vimos, las fórmulas que vimos y los verbos en infinitivo. The earth goes around the sun. La Tierra gira alrededor del Sol. I usually go away at the weekends. Usualmente me voy a los fines de semana. Se usa el presente simple cuando hablamos sobre la frecuencia con la que hacemos las cosas. Por ejemplo, I get up at 8 o'clock every morning. O sea, ¿por qué les explico esto? Porque en la mayoría de los exámenes, por ejemplo, si te ponen every morning, how often, very often, twice a week, once a week, usually, o sea, cuando ves todas estas cosas te está hablando de que estás hablando de un tiempo presente, ¿sí? Porque son cosas cotidianas, o sea, tiene que ver con esto de la frecuencia, ¿no? Entonces,
Se usa presente simple cuando hablamos sobre la frecuencia con la que hacemos las cosas. Por ejemplo, I get up at 8 o'clock every morning. How often do you go to the dentist? Hannah doesn't drink tea very often. John usually plays tennis once or twice a week. ¿Sí? Estamos hablando de que, bueno, lo vamos a traducir para que se entienda. Yo me levanto a las 8 de la mañana todos los días. ¿Con cuánta frecuencia vos vas al dentista? Le pregunté a la segunda. Ana, no toma tea, o sea, como diciendo, very often sería como, o sea, como tan usualmente. Y John usualmente juega al tenis 1 o 2 veces por semana. Eso significa la traducción. Bueno, ¿qué pasa cuando yo prometo, yo aconsejo, yo rechazo algo? Bueno, ¿qué pasa con esos verbos, no? Esos verbos van así como los vemos, o sea, no cambian, no tenemos que conjugarlo, no tenemos que hacer nada. Entonces, por ejemplo, usamos I promise, I suggest, I advise, I agree, I refuse, I apologize, I insist, I recommend, but not, pero no va, por ejemplo, I am promising, o sea, no, yo no estoy prometiendo, no se habla de acciones del momento ahora, ya ahora, como lo que estoy haciendo yo, que estoy hablando como un loro, no, eso no. Bueno, I promise I won't be late, o sea, yo prometo, te prometo que no llegaré tarde. Acá me parece que hay un error, pero bueno, no lo voy a decir. I suggest that you, suggest that you. Te sugiero que, I advise that, te aconsejo. What do you suggest I do? ¿Qué sugieres que haga? I suggest we go out for a walk. You must let me pay for the meal, I insist. I recommend. Como vemos, los verbos no cambian. Eso es lo más importante. Cuando vean estos verbos, o sea, y tengan que armar oraciones, lo más importante es que no cambien, ¿sí? O sea, no tienen que hacer absolutamente nada, los ponen así, tal cual, no le agregan ing, no le agregan nada, ¿sí? I promise you, I suggest that you, tal cosa, te sugiero que, bueno, esto lo podemos ver tranquilo, lo buscamos en internet y se van a dar cuenta de por qué se los digo. Así que no se vuelvan locos. Bueno, lo que hice en las próximas filminas fue poner todos los verbos regulares posibles para que los conozcan, ¿sí? ¿Por qué? Porque así pueden practicar y hacer oraciones con estos verbos. Tienen todas, o sea, los tienen en presente y en pasado. Y bueno, pero todavía no vamos a ver el pasado, así que nada, usen el presente nada más. Bueno, y lo que hicimos acá, que no se pueda llegar a ver tan bien, es ver un poco de pronunciación. ¿Por qué? Porque necesito que empiecen a identificar estos símbolos. ¿Por qué? Porque mayormente entre paréntesis está la pronunciación de las palabras cuando las buscamos. Es necesario que usemos el diccionario para identificar los símbolos, ¿sí? Mayormente esos dos puntitos, como vemos en la I, habla sobre una, o sea, que no pronunciamos la I tipo I, hacemos, por ejemplo, sheep, ¿sí? Significa como que se pronuncia más, es más larga la I, ¿sí? O sea, sheep. Por ejemplo, en la otra que aparece la I sola es sheep. Por ejemplo, cuando aparece esta doble O, cuando hacemos good morning, o sea, good, o sea, hay una should. Como vemos, los dos puntitos significan como que se extiende la pronunciación, ¿sí? Bed, teacher, bird, door, cat. Bueno, esta AE se la tienen que aprender porque es cat. Por ejemplo, decís, esta casita que vemos ahí la tenemos que conocer porque es up. Far. Como vemos, los dos puntitos nos marca que tenemos que pronunciar así más extendida la vocal. Far. Bueno, sheep, good, should,
bed, teacher, bird, door, cat, up, for y on. ¿Sí? Esto se los puse para que vayan más o menos teniendo una idea y reconociendo los símbolos. Bueno, acá tenemos más. Tenemos read, como vemos esos dos puntitos, extiende la vocal. Read, sit, book, to, hear, day, no es die, es day. Die es mi compañera. Man, America. O sea, no es América, no es America. Word. La E es este símbolo es tipo EO. Es word, search, tour, tour. O sea, es una mezcla de UE. Boy. Es una O, una media O. Boy. Go, go. Es go. Go. No es go. Che, go out. No, es go out. Cat, como vimos, esa AE tenemos que aprenderla. But, port. Mira, mira cómo suena eso. Port. Not es not. No, not. No, not. No, no es not. Es not. Where. Where es una mezcla de. Es algo extraño, pero bueno. Es una E, pero que después se da vuelta, sería where. My, como vemos una I, my. How. Pig. Después vamos a ver, porque no los quiero matar con esto, porque si no se van a volver locos. Pig, bed, time, do, church. ¿Cómo se lo explico eso? Esta es la más complicada, pero bueno, ni a mí me sale. Shutcha. Shutcha. Hasta a mí me cuesta. Kylo, go, five, very, think, the, thick, so, short, casual, milk, no, sing, hello, leave, read, window, y esta, yes, es una IJ, ¿cómo la pronuncia? Yes. Bueno, después vamos a ir viendo, no se vuelvan locos. Bueno, see you in the next video. Bye bye, nos vemos en el próximo. Así que bueno, vamos a seguir en español porque si no, la gente se vuelve loca. Después vamos a ir viendo pronunciation juntos, así aprendemos bien y nada, nos va quedando de a poco. Bueno, les mando un beso, los quiero mucho y espero que les haya gustado.